Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El océano oculto de Europa, la pista que podría cambiar todo lo que sabemos del sistema solar. Si apuntas un telescopio a Júpiter hoy, verás algo casi hipnótico, 4 puntitos de luz moviéndose a su alrededor, como si estuvieran haciendo guardia. A primera vista, nada especial, pero uno de esos puntos, podría esconder uno de los secretos más raros del sistema solar. No es una roca cualquiera. No es un volcán. No es un simple fragmento helado. Es algo mucho más inquietante, un océano entero. Un océano que no puedes ver. Porque está enterrado bajo decenas de kilómetros de hielo, como si el mundo entero estuviera cerrado con llave. Y lo más extraño es que hoy los científicos hablan de esto con seriedad, quizá no solo haya agua, quizá haya actividad dentro. Como dice el refrán español, no todo lo que reluce es oro, y aquí, ni siquiera lo que brilla se deja entender fácilmente. Pero lo curioso es que este mundo no empezó siendo un misterio. Empezó siendo, prácticamente invisible. Todo se remonta a 1610. Galileo Galilei apunta su telescopio a Júpiter y ve esos 4 puntos orbitando. Nada de drama, nada de nombres, nada de importancia especial. Solo anotaciones en un cuaderno. Uno de esos puntos era lo que hoy llamamos Europa. En aquel momento no era un mundo. Era ruido de fondo del cielo. Como una mota de polvo pasando frente a una lámpara, existe, pero nadie le da protagonismo. Durante siglos, la historia no mejoró mucho. Los astrónomos se dedicaban a afinar órbitas, no a imaginar secretos. En el siglo XIX incluso se le dio nombre oficial, Europa, tomado de la mitología. Suena elegante, pero seguía siendo lo mismo, una bola helada orbitando Júpiter sin levantar sospechas. Como quien dice, está ahí, pero no molesta. Y así pasó mucho tiempo. Hasta que llegó la era espacial. En los años 70, las sondas Pioneer pasaron por el sistema de Júpiter y notaron algo raro: Europa reflejaba demasiada luz. Demasiado brillante para ser roca. Demasiado limpio para ser casual. Pero el verdadero golpe llegó en 1979, cuando las Voyager enviaron las primeras imágenes claras. Y ahí, el silencio en las salas de control fue casi incómodo. Porque la superficie no tenía sentido. Casi sin cráteres, demasiado lisa y completamente fracturada. En ciencia, eso es como ver una pared recién pintada en medio de un desierto, alguien la tocó, o algo la está renovando. Y claro, surge la pregunta inevitable: ¿quién o qué lo hace? Nadie tenía respuesta. Pero apareció una idea incómoda: tal vez el mundo no está muerto. Cuando el río suena, agua lleva, dirían algunos, y aquí el sonido eran datos que no encajaban. Después llegó la misión Galileo en los años 90. Y ahí la historia se vuelve aún más rara. El campo magnético alrededor de Europa no era estable. Cambiaba. Como si algo debajo estuviera interfiriendo. Primero pensaron en errores de instrumentos. Lo típico. Lo cómodo. Pero no. Los datos se repetían una y otra vez. Y cuando la ciencia descarta todo lo obvio, empieza lo interesante. La única explicación razonable empezó a tomar forma: bajo el hielo podría existir una capa conductora. Y en el sistema solar, lo más común que conduce electricidad,
es el agua salada. Así nació una idea que cambió todo: bajo el hielo de Europa podría haber un océano global. No un charco. No un lago aislado. Un mar entero rodeando el planeta. La palabra mundo muerto empezó a quedarse corta. Pero incluso así, los científicos fueron prudentes. Nada de afirmaciones grandilocuentes. Solo frases cuidadosas, casi tímidas. Porque cuando algo suena demasiado bueno, la ciencia prefiere caminar despacio. Y aún así, la pregunta empezó a crecer, casi inevitable. Si realmente hay un océano ahí abajo, podría haber algo moviéndose dentro. Cuando la sonda Voyager pasó por el sistema de Júpiter, no estaba pensando en cambiar los libros de ciencia. Su misión, en 1979, era bastante sencilla: fotografiar, medir y ver qué había realmente en ese rincón lejano del sistema solar. Voyager 1 llegó primero en marzo, y Voyager 2 la siguió en julio. Nada de grandes promesas, al menos en teoría. Pero el problema fue lo que trajeron de vuelta. Cuando las primeras imágenes de Europa, una de las lunas de Júpiter, empezaron a verse con claridad, en las salas de control algo cambió. Se esperaba lo típico: cráteres, impactos, marcas acumuladas durante miles de millones de años. La cara del tiempo, como suele decirse. Y sin embargo, Europa no encajaba en ese Guyán. Su superficie era demasiado limpia. Demasiado perfecta. Casi como si alguien la hubiera estado borrando constantemente. En ciencia, eso no debería pasar sin una razón muy seria. A partir de ahí surgió una idea incómoda: quizá la superficie se estaba renovando. Pero en aquel momento nadie quería decirlo en voz alta. Era más seguro pensar en hielo que se mueve lentamente, algo tranquilo. Como dice el refrán español, más vale pájaro en mano que ciento volando. Mejor una explicación conservadora que una demasiado atrevida. Pero había otro detalle aún más inquietante. Las imágenes también mostraban largas líneas cruzando el hielo, como cicatrices gigantes. Algunas atravesaban cientos de kilómetros. No parecían simples grietas, parecían heridas abiertas y vueltas a cerrar una y otra vez. Un científico lo resumió con humor en una reunión: era como una casa que alguien limpia todos los días, pero nadie admite quién lo hace. La broma hizo reír, pero también dejó una pregunta seria en el aire. ¿Qué estaba rehaciendo esa superficie? En ese momento, Voyager solo insinuaba algo más profundo: que el interior de Europa podría estar mucho más vivo de lo que parecía. Pero era solo una sospecha. Nada que se pudiera defender con firmeza. Y así Europa quedó en una especie de limbo científico: no parecía muerta, pero tampoco había pruebas de vida. Una incógnita suspendida en el aire. Hasta que llegó otro visitante. En 1995, la sonda Galileo entró en órbita de Júpiter. Esta vez la exploración era más cercana, más precisa, casi obsesiva. Y cuando empezó a sobrevolar Europa, los datos dejaron de ser curiosos para volverse directamente desconcertantes. El magnetómetro detectó una señal extraña. No era ruido aleatorio. Era algo que cambiaba con un patrón. Como si algo dentro de la Luna estuviera respondiendo al campo magnético de Júpiter. Primera reacción del equipo: el instrumento está fallando. Clásico. En ciencia, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero también es cierto que primero hay que descartar errores. Revisaron todo. Calibraron. Rehicieron modelos. Y aún así, la señal seguía ahí.
más clara incluso. Entonces apareció la idea que lo cambió todo: si no era el instrumento, tenía que haber una capa conductora dentro de Europa. Y en ese entorno frío, una sola opción tenía sentido: agua salada. Así empezó a formarse un modelo que nadie se atrevía a decir demasiado fuerte al principio: bajo el hielo, podría existir un océano global. No un charco. No bolsas aisladas. Un océano entero rodeando la Luna. La comunidad científica reaccionó con cautela. No porque no fuera emocionante, sino porque era casi demasiado grande para creerlo de golpe. Pero Galileo añadió otra pieza: la llamada respuesta inducida al campo magnético de Júpiter. Como si Europa se comportara como una esfera conductora llena de líquido. Poco a poco, lo imposible empezó a volverse plausible. Primero, no puede ser. Luego, quizá encaja. Y finalmente, necesitamos más datos. Pero hay un punto en el que los datos empiezan a acumularse demasiado bien. Porque si no hay océano, hay que explicar todas esas señales. Y, simplemente, no había otra explicación que encajara igual de bien. Entonces la pregunta cambió de forma. Si hay un océano, ¿dónde está exactamente? Bajo el hielo. ¿Y qué tan grueso es ese hielo? Nadie lo sabe. ¿Y qué tan profundo es el océano? Tampoco. ¿Y si hay vida? Esa es la pregunta que nadie se atreve a responder todavía. Desde entonces, Europa dejó de ser solo otra luna helada. Se convirtió en un mundo cerrado, como una botella sellada flotando en el espacio. Sabes que algo hay dentro, pero aún no puedes abrirla. Y quizá lo más inquietante de todo es esto: si ese océano existe, no es un sistema muerto. Es un lugar donde podrían estar ocurriendo procesos ahora mismo. Porque a veces, en ciencia, el silencio no significa ausencia, significa que todavía no hemos mirado lo suficiente. A medida que los datos de Galileo empezaban a acumularse, la idea dejó de ser una simple especulación y pasó a tomarse en serio. No se trataba de quizá haya algo de agua, sino de la posibilidad de un océano global completo bajo el hielo. Al principio sonaba casi exagerado. Europa está muy lejos del Sol, a unos 680 millones de kilómetros. Allí recibe más o menos 25 veces menos energía solar que la Tierra. En teoría, debería ser un bloque de hielo completamente inerte. Pero la realidad parecía llevar la contraria. Los datos de Voyager y Galileo apuntaban a lo mismo: la superficie no era estable, sino que parecía reiniciarse una y otra vez. Como si alguien reescribiera el paisaje con el tiempo. A partir de ahí, los científicos empezaron a reconstruir el interior. El modelo que se consolidó en los años 90 era relativamente simple en capas: arriba una corteza de hielo, en medio un océano líquido, y abajo un núcleo rocoso. Pero lo realmente importante estaba en el centro. Porque ese océano no parecía ser una simple bolsa de agua atrapada en algún punto. Todo indicaba algo mucho más radical: un océano global, envolviendo todo el satélite bajo el hielo. No era un mundo con mares en la superficie, como la Tierra. Era algo mucho más extraño: un planeta cubierto por un océano continuo, sellado por una capa de hielo exterior. Como dice el refrán, no todo lo que reluce es oro. Desde fuera, Europa parece hielo muerto. Por dentro, podría ser todo lo contrario. A finales de los años 90, varios análisis basados en los datos de Galileo empezaron a apoyar esta idea. Dependiendo del modelo, ese océano podría tener decenas o incluso más de 100 kilómetros de profundidad.
En escenarios extremos, el volumen de agua podría superar el de todos los océanos terrestres juntos, quizá 2 o 3 veces más. En divulgación científica se volvió casi un chiste recurrente: la Tierra tiene océanos. Europa los esconde. Y además, no sería agua pura. Para explicar las señales magnéticas detectadas, ese océano probablemente tendría que ser salado. Sin sales, el comportamiento eléctrico no encajaba. Y en condiciones de frío extremo y alta presión, el agua salada puede permanecer líquida durante muchísimo tiempo. Pero entonces surgía la gran paradoja: si está tan lejos del Sol, ¿por qué no está completamente congelado? Ahí entra otro detalle clave. La corteza de hielo no parece estática. Las imágenes muestran estructuras desplazadas, como piezas de un rompecabezas desalineado. Eso sugiere movimiento lento. De ahí nace la idea de la convección del hielo: el hielo no está quieto, sino que circula lentamente, con zonas frías arriba y material más cálido abajo, creando un sistema de flujo interno. Algo así como un sirope espeso en una olla, solo que esa olla es un mundo entero. Pero aún quedaba la pregunta decisiva: ¿de dónde sale el calor? Sin una fuente de energía, todo ese océano debería haberse congelado hace mucho tiempo. La respuesta llegó con uno de los mecanismos más importantes de todo el sistema: el calentamiento de marea. Europa no orbita Júpiter en un círculo perfecto, sino en una órbita ligeramente elíptica. Eso hace que la distancia al planeta cambie constantemente, a veces más cerca, a veces más lejos. Y eso significa algo fundamental: la gravedad no actúa de forma constante. Europa se estira y se relaja continuamente, como una masa flexible sometida a presión repetida. Cada deformación genera fricción interna, y la fricción genera calor. Calor atrapado bajo el hielo. Pero lo más interesante es que Europa no está sola. Está en resonancia orbital con I con acento O y Ganímedes. Cuando I con acento O da una vuelta, Europa da aproximadamente 2, y Ganímedes alrededor de 4. Ese ritmo gravitacional actúa como un metrónomo cósmico. El resultado es una especie de sincronización de fuerzas que mantiene la órbita ligeramente deformada de forma constante. Más deformación, más fricción, más calor. Como bromeó un científico: esto no es una luna, es masa de pan siendo amasada por el universo. Y aunque suene gracioso, es una pieza clave del rompecabezas. Porque este mecanismo explica 3 cosas a la vez: porque el hielo no se congela del todo, porque puede existir un océano líquido, y porque el sistema puede mantenerse estable durante miles de millones de años. Pero incluso con todo esto, la ciencia no se detuvo. Porque quedaba una pregunta más profunda: si ese océano existe, ¿cómo es realmente? ¿Está quieto, como un mar congelado en el tiempo? ¿O es un sistema dinámico, con corrientes, química activa, incluso procesos geológicos? En la época de Galileo, aún no había respuesta. Solo una certeza empezaba a consolidarse: Europa no era un mundo simple. Y lo más intrigante, probablemente lo más importante, aún estaba por descubrirse. La historia de Europa empieza a dejar de parecer un simple informe científico. Con el tiempo, se transforma casi en una especie de thriller cósmico que se va complicando capítulo tras capítulo. Porque justo cuando la comunidad científica empezaba a aceptar la idea de un océano bajo el hielo, aparecieron nuevas pistas desde otra dirección. Ya en los años 2010, el telescopio espacial Hubble empezó a observar Europa en luz ultravioleta. Y fue entonces cuando se detectó algo extraño: en ciertas ocasiones,
aparecían señales breves y localizadas en el borde del satélite. No eran constantes. Parpadeaban. Como una luz lejana en la oscuridad. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y esa señal empezó a tomarse más en serio. La explicación que encajaba mejor era sorprendente: plumas de agua, es decir, chorros de vapor o partículas de hielo expulsadas desde el interior a través de la corteza. Si eso era cierto, el escenario cambiaba por completo. Ya no haría falta perforar decenas de kilómetros de hielo. Bastaría con volar a través de esas emisiones para tomar muestras directamente. En la NASA incluso circulaba una frase medio en broma: esto no es explorar un planeta, es esperar a que él mismo se abra. Pero el problema era evidente: las señales no eran consistentes. A veces aparecían, a veces no. Y en ciencia, la irregularidad es casi siempre una advertencia. Así que todo quedó en un estado incómodo, posible, pero no confirmado. El giro llegó hacia 2018, cuando se reanalizaron datos antiguos de la misión Galileo. En su momento no habían llamado demasiado la atención, pero con modelos modernos apareció algo interesante: una anomalía en el plasma detectada durante un sobrevuelo, que encajaba con la idea de una pluma cruzando la trayectoria de la nave. En otras palabras, quizá ya habíamos pasado por una de esas columnas de material, hace décadas, sin darnos cuenta. Si eso era correcto, las plumas no eran un fenómeno ocasional moderno, sino algo repetido en el tiempo. Pero la cautela seguía siendo la norma. En ciencia planetaria, que algo encaje no significa que esté demostrado. Como se suele decir, no por mucho madrugar amanece más temprano. Europa entró entonces en una fase curiosa, como una habitación de la que parece venir un sonido, pero cuya puerta aún no se ha abierto. Sabes que algo está ahí, pero no puedes verlo. Y en ese punto, la pregunta inevitable empezó a crecer: si hay océano, si hay energía, si hay posibles plumas, entonces, podría haber vida. La búsqueda de vida en Europa no empieza con ciencia ficción, sino con tres condiciones básicas: agua líquida, energía y química. Y lo sorprendente es que Europa no falla del todo en ninguna de ellas. Tiene un océano global probable, energía por calentamiento de marea, y una química activa impulsada por la radiación y posibles interacciones con su interior rocoso. Entonces los científicos miran hacia la Tierra, y encuentran un paralelo inesperado: los ecosistemas de fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Allí, a oscuras, sin luz solar, existe vida basada no en la fotosíntesis, sino en la energía química. Vida que no depende del sol en absoluto. Y esa similitud abre una puerta incómoda: si algo así existiera en Europa, podría ser un ecosistema completamente independiente del sol. Tal vez incluso más estable en algunos aspectos que el de la Tierra. Como bromeó un divulgador: si hay peces allí abajo, quizá ni sepan qué es el sol. Pero hasta ahora, no hay evidencia directa de vida. Ninguna señal biológica clara. Ninguna molécula inequívoca. Solo un conjunto de condiciones que, en conjunto, podrían funcionar. Y eso coloca a Europa en una zona gris muy particular: no es un mundo muerto confirmado, pero tampoco uno con vida demostrada. En ese equilibrio inestable, la incertidumbre empieza a acumularse en forma de preguntas: ¿qué grosor tiene realmente el hielo? ¿Es el océano uniforme o está dividido en capas? ¿Las plumas son constantes o esporádicas? Incluso la composición del océano sigue siendo una hipótesis. Al final, después de décadas de estudio, la conclusión más sólida es casi irónica:
sabemos que Europa podría tener un océano, y poco más. Pero esa incertidumbre es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Porque cada incógnita es una puerta abierta para futuras misiones. Y una de ellas ya está en camino, la misión Europa Clipper. No aterrizará, pero realizará múltiples sobrevuelos cercanos, usando radar para ver bajo el hielo, analizando la química de la superficie y buscando rastros orgánicos en posibles plumas. Su objetivo es directo, entender si este mundo helado realmente tiene las condiciones para la vida. Si todo va bien, en la próxima década podríamos empezar a tener respuestas más claras. Mientras tanto, Europa sigue en silencio. No responde. Pero tampoco se detiene. Y quizá la pregunta más grande queda suspendida al final de todo esto: si existen océanos ocultos en muchos mundos del sistema solar, ¿realmente no hay vida, o simplemente aún no hemos aprendido a buscarla bien? Porque, como dice otro viejo refrán, no es que no haya puertas, es que quizá aún no hemos encontrado la llave correcta. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.